De esa forma nos vamos a poder proteger. Am, pues aquí les voy a hablar una pequeñísima introducción al tema de coronavirus para el público en general. Yo sé que muchos médicos también nos siguen en este grupo, pero esto está dirigido a las personas que no son del sector salud, porque estoy seguro de que ustedes, la gran mayoría, han tenido muchísima información al respecto. Eh, entonces lo voy a minimizar en su complejidad. ¿Qué es y cómo funciona el coronavirus? El coronavirus es un virus, como todos los demás. Aquí estoy poniendo algunas referencias que son fáciles de acceder para todos ustedes. Esto luego es del New York Times. Y un virus, pues básicamente es material nucleico, es decir, material genético. El material genético que en realidad no es un ser vivo, en el sentido de que no tiene un cuerpo, no tiene sus propios órganos, no es una célula, sino que es material genético. Y el material genético puede ser de dos formas, puede ser ADN o ARN, y está encapsulado. Aquí podemos ver, esta vendría siendo una versión muy simplificada del coronavirus. Dentro vamos a ver que está el material nucleico. En este caso estamos hablando de un virus de RNA. Y estas cositas rojas que podemos ver acá son unas proteínas que están expresándose en el virus, y eso es lo que les sirve de molécula de adhesión a las células humanas. Entonces, pues aquí podemos ver en un corte transversal cómo se miraría, ¿verdad? La cápsula proteica, el material genético, una sola hélice de material genético, y esta espiga que sería los receptores. Acá podemos ver entonces que nuestras células van a tener unos receptores llamados ACE2, y aquí es donde se une la proteína que se expresa a las espigas del coronavirus. Entonces, así es como los virus en general, al no tener su propio cuerpo, tienen que actuar con el cuerpo del otro, es decir, lo secuestra. Es como que si yo viniese y inyectar un virus en mi computadora a través de un puerto USB. Ese vendría siendo el receptor, y la porción que se ingresa sería eh, la molécula de adhesión del virus. Lo que hace esto es que se introduce en el material genético de la célula del huésped, y aquí digamos que es un manual de instrucciones, y este manual de instrucciones viene y le dice a la célula qué debe de hacer. En este caso, el objetivo es replicarse. Y al hacer esa replicación, lastimosamente, termina matando a la célula. Es decir, para poder perpetuarse, debe de ir matando más y más células. Y eso es lo que sucede. Estas moléculas de adhesión están principalmente en nuestro tracto respiratorio. Entonces, así vamos a ver cómo empieza por la garganta, por la nariz, y va bajando hacia los pulmones. Y en el pulmón, esta como reacción en cadena va a causar que se destruye el alveolo. El alveolo es esta parte del pulmón que se encarga de hacer el intercambio entre oxígeno y CO2. Entonces, por eso es que vamos a ver que los pacientes van a tener fiebre, porque se despierta una respuesta inmunológica ante el virus. Vamos a tener síntomas de resfriado común, y vamos a ir poco a poco teniendo una afectación más baja, y eso se va a mostrar con una tos hasta que llegase al punto en el que hay dificultad respiratoria. Podemos empezar a ver pacientes cianóticos, es decir, que se ponen morados porque hay una falta de oxígeno. Entonces, eso es, en breves palabras, eh, voy a compartir este link del New York Times para que ustedes mismos lo puedan leer con mayor detenimiento, pero eso es la base, ¿sí? De lo que es el coronavirus.
para empezar a hablar ya en términos claros y de cómo se propaga esta enfermedad y verlo ya en una forma más conjunta. Eh, Cosas importantes que hay que saber del coronavirus es que fuera del cuerpo también puede sobrevivir dependiendo del clima, de la humedad, de la temperatura, entre 1 y 3 días sobre la superficie. Pues es importante que nosotros estemos al tanto de lo que tocamos, no solo con nuestras manos, sino que con nuestro cuerpo. Pero ¿qué tan contagioso es el coronavirus? Entonces, vamos a ver a esta animación que también provee el New York Times para... Estoy compartiendo todos estos links porque quiero que ustedes también se mantengan informados. Eso es algo muy importante que pueden leer con detenimiento posteriormente. Eh, Acá me gustó muchísimo la forma en la que lo presenta el New York Times en esta comparación con el SARS y otras pandemias que han habido en el mundo. ¿Ok? Eso es un cruce entre la tasa de mortalidad y el número promedio de personas infectadas. En algunos posts anteriores he hablado del número R, el R0, que vendría siendo el número de personas que se pueden infectar a partir de un caso. Solo para ponerlo en contexto, por ejemplo, podemos ver el chickenpox es una enfermedad que es bastante fácil de transmitir, sin embargo, la mortalidad no es tan alta, ¿verdad? Lo mismo es la varicela, que sí en algunas circunstancias puede ser mortal y es altamente transmisible, hasta 15 personas se pueden transmitir a partir de un caso. Em, la polio se encuentra aquí entre 4 personas, o 3 a 4 personas por cada paciente, y la mortalidad es menor al 10%. Em, y tenemos acá por el otro lado el MERS, que es Middle East Respiratory Syndrome, que también es un coronavirus, al igual que el SARS, pero su mortalidad es mucho más alta. Sin embargo, su transmisibilidad se encuentra en menos de 1. En teoría, no se podría hablar de una pandemia con un R abajo de 1, ¿verdad? Pero, sin embargo, sucedió. Eh, y el SARS tiene un potencial mayor de transmisibilidad y una mortalidad cerca del 10%. Eh, ¿Dónde estamos en coronavirus? Es difícil en este momento decir en dónde estamos exactamente porque este cuadro rosado representa el potencial de mortalidad y de transmisibilidad. Es decir, ahorita nos encontramos en un R2.3, es decir, más o menos 2.3 personas se pueden infectar a partir de un caso, o incluso algunos reportes hablan de 2.6 y la mortalidad anda cerca del 2%. Entonces, eso es muy importante porque todavía es una enfermedad muy nueva para poder decir concretamente a dónde se ubica. Sin embargo, eh, podemos estar hablando de una enfermedad que no termina en este momento y tiene un potencial muy alto de transmisión. Eso lo podemos ver reflejado en esta otra animación muy buena que hizo el New York Times. Vamos a acercarnos. Esto es, sí, viendo cómo la gripe temporal, la que nos da todos los años, tiene un R de 1.3. Entonces quiere decir que después de 2, 3, 4, 5 ciclos,
45 personas se infectan. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con el coronavirus. Coronavirus con un potencial, un R de 2.6, quiere decir que después de 5 ciclos estamos hablando de 368 personas. Esto es lo que preocupa, la rapidez con la que se transmite. Y cuando lo comparamos con SARS, por ejemplo, también el periodo de incubación es muy preocupante. Porque SARS, en cuestión de 3 días después de la exposición, el paciente empezaba a mostrar síntomas. Es decir, se capturaban más rápido. Esto es un punto muy importante, la captura del caso, porque se puede aislar, se puede tratar más, más rápidamente. Sin embargo, el coronavirus puede tener un periodo de hasta 12 días antes del inicio de síntomas, desde el primer contacto hasta el inicio de los síntomas y aún así eh, puede ser infeccioso antes y después de ese periodo de tiempo. Es decir, que nosotros podemos llegar a estar siendo infeccioso entre 3 y 5 semanas. Y eso es muy preocupante porque eh, el potencial es enorme. Ya lo vamos a ver en la siguiente eh, visualización, cómo el valor exponencial de esta enfermedad está causando muchos problemas. Pues en este momento tenemos muchísima información. Hay una gran cantidad de sitios que están monitorizando el desenvolvimiento de eh, esta infección. Eh, Personalmente quisiera recomendarles algunos. El para mí, el del John Hopkins es uno de los mejores sitios, aunque no es en tiempo real, sí está muy cerca y se está actualizando cada un par de horas, básicamente. Y aquí está el sitio al que pueden acceder. Entonces aquí podemos ver cómo el mapa se va actualizando y realmente que ha sorprendido a muchas personas del mundo científico la rapidez con la que ha avanzado esta enfermedad. Si China en este momento ya alcanzó un plató en 81.058 casos. Esto está hasta este momento. em, y podemos ver de esos 81.058 casos, ya se han recuperado 55.997. Es decir, ya está en todos los continentes del mundo, cada uno más afectados que otros. Podemos incluso seleccionar país por país, por ejemplo, Honduras, lo podemos ver aquí, y ahí está, 6 casos, ninguna muerte reportada y tampoco se ha reportado ningún caso recuperado. Eh, eso es importante para que estemos obteniendo información fidedigna porque hay mucha conmoción en este momento en todo el mundo, que la información no está fluyendo. Eh, pero bueno, creo que no somos los únicos, hay muchas personas que están encima de esto. Y, y bueno, ahí les dejo el link para que ustedes mismos se vayan informando. Otra forma interesante de dar seguimiento a lo que va aconteciendo en el mundo con respecto al coronavirus es ver las mutaciones del virus y cómo se está comportando. Para eso recomiendo este sitio, nextstrain.org. Aquí podemos ver un muy buen trabajo que han estado haciendo eh, para dar seguimiento a las mutaciones. Esto es una animación que ha hecho eh, NextStrain de las mutaciones que han ido detectando a lo largo de esta epidemia. Acá podemos ver en diciembre de 2019 cómo se aisló el virus. eh, Vamos a ver.
podemos ver en esta animación cómo fue cambiando las mutaciones que fue teniendo el virus a lo largo de las semanas y meses y cuando alcanzó otros países, pues las variaciones de clima, de temperatura, de huéspedes fueron cambiando. Eh, en- Podría verse como que hay muchísimas mutaciones, ¿verdad? Especialmente en las últimas semanas. em, pero no son tantas comparadas con la gripe por temporadas. Eh, es una de las razones por las que eh, para este tipo de infecciones tenemos que dar refuerzos de vacunas todos los años porque la velocidad de mutación es bastante rápida. Hasta ahora el coronavirus se han identificado dos cepas básicamente, una más letal que la otra, probablemente es la que se encuentra en Europa en este momento, sea la más letal de todas. Entonces, este sitio lo recomiendo, es muy bueno y bueno, vamos a seguir informándoles desde acá. Pues entonces, como les hablaba, lo que preocupa mucho de este virus es el crecimiento exponencial que tiene. Y para darles un ejemplo de ese crecimiento exponencial y a qué nos referimos con eso, podemos ver en Worldometer el seguimiento que se ha dado a, a la curva de casos. Y esto explica un poco por qué se han dormido tanto las autoridades en responder. Aquí está el número total de casos fuera de China. Como podemos ver, para enero apenas eran 9 casos. Fue básicamente cuando publicamos el post de no, que no cunde el pánico. En ese momento todavía era muy temprano para poder decir algo. Pero vemos una clara tendencia que aunque esta cola larga se mantuvo por varias semanas, llega un punto en el que la rodilla hace un cambio abrupto en el número de casos. Y podemos ver hasta los momentos 101.592 casos hasta el día de ayer, marzo. Es decir, esta curva es claramente pronunciada y es la tendencia que están teniendo todos los países. Porque básicamente la forma de abordar, no hay una guía realmente de pandemias que te diga, así es como hay que proceder. Lo que hacemos, bueno, lo que hacen los gobiernos normalmente es que toman precedentes anteriores y básicamente lo que pueden compararse es con MERS, con SARS, ébola y la gripe, ¿no? Entonces, el abordaje es muy diferente. Por ejemplo, Estados Unidos tomó el abordaje de la gripe, en el cual desarrollamos síntomas, luego lo correcto es ir a donde un médico, este médico va a ordenar una prueba y esta prueba se va a leer y a dar la confirmación del caso. Ese fue el abordaje inicial por la tendencia y los estudios de transmisibilidad que se hicieron. Eh, pero hemos demostrado pues que básicamente ese abordaje no fue el correcto. ¿Por qué? En otras situaciones, como SARS o MERS, lo que hubiera sido es de alguna forma hacer un tipo de triaje, incluso de manera remota, y el paciente hubiera sido empezado a ser eh, testeado sin siquiera llegar al establecimiento de salud o al médico, que es de hecho la reacción que están teniendo muchos países que han logrado contener la epidemia a nivel nacional, es porque tomaron otras medidas, pero cada país actúa diferente, cada gobierno tiene unas prácticas diferentes, no está nada escrito en piedra. Evidentemente hay muchos factores macroeconómicos que hay que tomar en cuenta para poder tomar una decisión si hay que tomar medidas extremas. Ahora bien, el aislamiento nos va a proteger. Realmente, como dije antes,
los periodos de incubación del virus son bastante largos en comparación con otros virus y el periodo de infeccioso es incluso puede llegar a ser hasta de 5 semanas. Eh, Eso significaría que para poder utilizar la medida del aislamiento únicamente, tendríamos que aislarnos por un periodo de 5 o 6 meses para poder asegurar de que no va a haber transmisión. Ahora, no sé qué país podría llegar a hacer eso y tener éxito. Es muy difícil de decirlo. Eh, pero bueno, esas son las medidas que se han tomado. ¿Qué es lo que sí tiene impacto y es lo que hay que hablar? Es las medidas que tomamos a nivel individual, cada persona no estando en contacto con otras personas en lugares públicos, siendo realmente inconscientes de la situación que estamos viviendo. Entonces, ya más adelante vamos a hablar del impacto que tiene el comportamiento humano en todo esto. ¿Cómo se va a controlar esta pandemia? Aún no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que existe dos escenarios. Un escenario en el que no hacemos nada y otro escenario en el que tomamos las medidas de recomendación de aislamiento social, de protección y bioseguridad. Entonces aquí podemos ver en esta curva morada intensa cómo el pico de la epidemia, si no se hace ninguna intervención, que es básicamente lo que hemos estado haciendo, que hemos tomado este periodo de aislamiento como que si son vacaciones o que la gente puede ir a Roatán a llenar el ferry o que pueden ir al mall, a restaurantes, a bares. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener una subida enorme de casos y arrastrando esta subida también viene el número de muertes. En cambio, si pudiésemos tomar las acciones necesarias de aislamiento social, de higiene, de bioseguridad, entonces haríamos que esta curva se aplanara. ¿Ok? Esta es una aportación de Collier que hace una referencia a la diferencia que existe si no hay ninguna medida de control en esta curva, podemos ver que va la tendencia hacia arriba. Si empezamos a hacer distanciamiento social, veamos todo lo que se reduce. Y si mantuviésemos ese aislamiento social, o sea, cada día de aislamiento social provoca esto, el aplanamiento de la curva, más o menos en un 40%. Entonces, esto es lo que podemos hacer en este momento, por eso se han tomado estas medidas eh, para poder contener un poco el número de casos. No es que no vamos a tener casos, vamos a tener muchos casos, pero en la medida en la que guardemos el distanciamiento social, podremos reducir la probabilidad de contagio. Acá han hecho The Spin-off TV un buen GIF acerca de eso, una animación eh, que está en nuestro blog de Médico Mochilero. Es decir, aquí es las personas que están creyendo que no es gran cosa, que no es un gran problema, y aquí están las personas que se lavan las manos, que son precavidas, que están en casa. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros poder hacer este cambio eh, para el bien de nuestra sociedad. Ahora, el testing, o sea, las pruebas. Eso es un tema que también es muy, muy importante de tratar, porque hay tres formas en las que podemos diagnosticar el coronavirus. Una de las más comunes en este momento y que es más específica es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. La reacción de cadena de polimerasa básicamente lo que hace es que encuentra un fragmento del material nucleico del virus y mediante una reacción hacemos una reconstrucción del material genético.
Entonces, al hacer esa reconstrucción del material genético, podemos reconstruir la cadena de ADN y posteriormente de ARN del virus. Entonces, es muy específico, toma algún tiempo, eso sí, pero se puede hacer. Lo otro es diagnóstico mediante anticuerpos. Sin embargo, esto todavía es muy temprano para poderlo descifrar debido a todas las mutaciones que hay y evidentemente pues existe un riesgo de tener falsos negativos, al igual que falsos positivos, eh, pero es algo que se está trabajando y ya vamos a hablar más adelante de eso. Y los otros son los CRISPRs, que los CRISPRs básicamente es una tecnología que busca en las cadenas de ADN los sitios donde existen mutaciones para poder cortarlos. O sea, vendría siendo como unas tijeras que cortan y reemplazan esa mutación por otra. Eso es como se está utilizando esta tecnología. Pero en este momento se está utilizando también para poder encontrar ese material genético viral y reconstruir la cadena de alguna manera. Les invito a leer un poquito más porque es más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero básicamente para darles la idea. Esa es una foto de Corea en la cual tienen estaciones de autoservicio, es decir, un drive-thru que alguien va con su automóvil, le hacen eh, hisopado en la nariz y ahí toman el material genético para poder hacer esta prueba. Roche está desarrollando una prueba de diagnóstico rápido para el diagnóstico del coronavirus, que estará eh, lanzando dentro de poco. Entonces, esto podría cambiar mucho las reglas del juego.